Pues vamos a ver cómo nos va el día de hoy. Es el principio de la idea de los kurganes, lo que vamos a trabajar. Ya más o menos les esbocé el programa de este periodo. Vamos a empezar con este artículo de Gimbutas. ¿Quién se fue? Marta. Vamos a empezar con el artículo de Gimbutas sobre el inicio de la posibilidad de los kurganes en la estepa, ¿no? Bueno, no de los kurganes, de los grupos originarios de la estepa rusa. Vamos a empezar con eso y luego vamos a leer una parte muy formalmente del artículo que nos hizo favor de darnos Octavio en su momento y luego vamos ya a hablar de la vieja Europa. El proyecto va a prolongarse un poquito más de lo que esperaba, pero va a estar muy divertido porque creo que vamos a hablar todavía más profundamente de los fenómenos de la lengua y de las cuestiones del devenir cultural, de la arqueología y todo eso, pero despacio vamos a ir llevando las cosas. Voy a empezar entonces, releo porque la semana pasada solo leí un párrafo, entonces voy a releer y vamos avanzando acá, ¿no? En un artículo de 1952, vamos a hablar del método y de la hipótesis. On the Origin of the North Indo-Europeans, María Gimbutas va a proporcionar dos claves muy interesantes para la continuación de este proyecto, de nuestro proyecto, y principalmente para aproximarnos a un grupo o a una serie de grupos culturales que nos interesan, no solo porque podrían revelar algunos datos sobre el origen de las sociedades que aparentemente derivan de ellos, sino porque ella misma, María Gimbutas, brindará elementos metodológicos que nos acercaron tanto al pensamiento científico exploratorio de los diferentes investigadores del fenómeno indoeuropeo, como a la ideología de los mismos, que es lo que más me interesa a mí. Principalmente porque pareciera que las discrepancias en los diferentes hallazgos e incluso las contradicciones entre ellos se han tomado mucho menos como evidencia o prueba de algo que se revela mientras se explora que las pocas coincidencias que parecieran valorarse e incluso celebrarse, y por lo mismo afirmarse, sin considerarles un carácter un tanto circunstancial o quizá un poco más forzado y con ello menos válido de lo que se pretende. O sea, el hecho al que vamos a hacerle frente todo este tiempo es a que algunas pequeñas coincidencias en términos arqueológicos y la reconstrucción metodológica de las lenguas nos terminan o nos terminaron mandando a una idea de un grupo poderosísimo original porque esas ideas son las que más se han considerado y no todas las veces que se choca entre los diferentes terrenos, lo vamos a hablar ahorita, de los diferentes terrenos, los diferentes territorios, y cómo estas discrepancias apuntan más a la imposibilidad de lo indoeuropeo que a la certeza de la existencia de lo indoeuropeo, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que dice María Gimbutas del artículo de Trager Smith que vamos a leer en estos días. Al inicio, este artículo está dedicado a revisar una tesis de Trager y Smith sobre el parentesco entre la lengua indo-hitita y el indoeuropeo, que supone, nuevamente partiendo de la tesis lingüística, que el hitita y el indoeuropeo provienen de una lengua anterior común, suponiendo a este segundo, el hitita, como, digo, perdón, el indoeuropeo como derivado del primero, ajá, del hitita. Es decir, estaría el hitita, bueno, ¿se acuerdan que les mandé en el Telegram la semana pasada el libro? Pueden sacarlo. Este es el Messenger, lo siento. Quédate. Sí, bien lo recuerdan, les mandé un libro que luego nos reenvió Excel. Y vean por favor la página. Ay, soy un maestro, qué asco. La página 1
de la página 111, ¿no? Que les va a salir este cuadrito. Espérense. Ay, no se ve. Ah, este de las lenguas. ¿Mm? Perdón, me da flojera pasármelo para acá y compartir pantalla y todo. Entonces en la página 1 tienen que recorrer así el índice y las páginas preliminares, todo, y en la página 1, que es como la treinta y tantos, del texto es la 17. Pero la numeración del libro es la 1. Van a ver cómo está, fíjense, es muy interesante porque hay dos cosas aquí que tenemos que considerar. Primero, la fecha en la que ubican el supuesto indo-hitita es el año 3500 antes de Cristo, o sea, hace 5500 años. 3500 años antes de Cristo, habría una, digamos, una cultura que tendría como lengua original o como lengua propia, característica, esta que se llama indo-hitita. De esa lengua ramificaría, habría dos ramas, dos ramificaciones. La primera sería el indoeuropeo y la segunda el anatolio. Es decir, según esta tesis que vamos a revisar de Traeger y Smith junto con María Jimutas, la lengua o la protolengua sería el indo-hitita. De ahí derivarían por lo menos el indoeuropeo y el anatolio, 2500 años antes de Cristo. Es decir, del 3500 al 2500 habría un grupo cultural con una lengua, el indo-hitita. A partir del 2500 habría ya dos variaciones, que serían el indoeuropeo y el anatolio. Después, más o menos por esos mismos años y hasta el 2000 antes de Cristo, tendríamos ya del indoeuropeo el nacimiento del armenio y el indoiranio. Y por el otro lado, el helénico y el europeo, que de ahí, bueno, ya salen las otras variantes que ven ahí después del 2000 antes de Cristo, que ya sería el tocario, el europeo del sur y del oeste, el europeo del norte. De esos derivarían el germánico, el baltoeslávico, y de ahí el balto y el eslávico, un año después de Cristo, digo 1000 años después de Cristo, ¿no? ¿Ok? Es importante que retengamos en nuestra mente este árbol que estamos revisando ahorita, por una razón muy, muy importante. Quítate. Eh, Esto que les estoy mostrando o que mostraban Traeger y Smith supone una, em, supone un movimiento cultural que implica, fíjense bien, un primer grupo, o vamos a verlo netamente en lenguas, una primera lengua que se habría desplazado, que habría sufrido varios movimientos hasta derivar en dos grupos, ya en el año 800 al 500 antes de Cristo, dos grupos muy importantes, que serían el germánico y el baltoeslavo. El baltoeslavo habría derivado ya en nuestra era en dos grupos más, los baltos y los eslavos. ¿Por qué es importante considerar este movimiento? Porque la suposición posterior es que estos tres grupos, es decir, los germanos, los baltos y los eslavos, son los que se habrían expandido por Europa, ¿no? Los que habrían de alguna manera conquistado el territorio. Primero, los germanos, que habrían migrado un poco como hacia el norte, y luego los baltoeslavos que se habrían quedado en la región, pero que posteriormente se habrían separado. Quiere decir que estaríamos suponiendo que 3500 años antes de Cristo, esa lengua, esa protolengua, que en el momento no nos dice de dónde proviene o cuál era su región en la que habitaba, se habría convertido
en tres lenguas o en tres grupos, tres familias que habrían poblado el resto de Europa: los germanos, los baltos y los eslavos. Si esto fuera así, digamos que tendríamos que sostener la idea hipotética de el nacimiento del indoeuropeo o del grupo dominante indoeuropeo en las estepas rusas, digamos que en la parte occidental de Rusia, lo que hoy es Ucrania y la región. Si esto es así, hola Axel, si esto es así, entonces digamos que si el indoeuropeo proviniera de la región, 2500 años, por lo menos 2500 años antes de Cristo, la región estaría poblada por este grupo, el que luego se convertiría en estos tres, el indoeuropeo, y de ahí se habría dispersado por el mundo. Pero eso implicaría, primero, que no hubiera lenguas anteriores a estos 3500 años que fueran variantes del indoeuropeo. Ajá. Es decir, que 3500 años antes, atrás y hacia atrás, 5000, 7000, 9000 años, no podríamos encontrar lenguas en el centro de Europa que coincidieran con la familia indoeuropea, porque entonces eso sería una contradicción con la idea de que en el 2500 estaba el indoeuropeo localizable en la región de las estepas, que la prueba sería que hay un grupo germano, un grupo báltico y un grupo eslavo que entre el 800 y el primer milenio después de Cristo se habrían dispersado por el mundo. Lo que no podemos encontrar es que 4000 años atrás había una sola lengua indoeuropea para que este artículo se sostenga. ¿Ok? Vamos hacia allá. No olviden que estamos revisando el artículo de Trager Smith junto con María Gimbutas, que lo revisa ahí. Como puede observarse, el esquema que proponen los autores implica... ¿Quién se fue? Bueno, al otro yo. El esquema que proponen los autores implica la existencia de un grupo cultural 3000 años antes de nuestra era y 1000 años antes de la aparición de los indoeuropeos y los anatolios, el hinduitita, lo que ya apunta a un antecedente todavía más viejo para este grupo que se supone hegemónico, pero no deja de ser 3500 años atrás. Y según el registro, solo habría dos lenguas derivadas, que es la tesis de Trager Smith, que es el anatolio y el indoeuropeo. Entonces, 3500 años atrás, no podemos encontrar variantes del indoeuropeo. La suposición se hace en consonancia con la idea de que si una lengua antecede y sienta la base o el fundamento de otra, entonces el grupo de hablantes de la lengua secundaria derivaría del primero y sería, de alguna manera, compuesto y soporte histórico de él. Ok, lo único que estamos agregando acá es la idea de que si estos grupos, digo, si estas lenguas se mueven de esta manera, tendrían que coincidir con un grupo de hablantes que se desplaza de la misma manera, ¿ok? Todavía en este momento vamos a sostener y las próximas, yo creo que 6 semanas, vamos a estar debatiendo un poco esta idea. Un grupo originario que se desplaza por el mundo, se ramifica y se ramifica y se ramifica y se ramifica, ¿ok? Vuelvo a la idea. Esto es contra lo que vamos a discutir las próximas semanas. Un grupo originario con una lengua originaria que se desplaza expandiéndose por el mundo, portando la lengua y luego permitiendo que esa lengua, por sus características naturales, varíe un montón, pero que perdure en tanto que representación del grupo originario que partió o de donde surge esa lengua y que partió junto con su lengua por el resto del mundo. Las variaciones lingüísticas tendrían que responder a situaciones muy concretas, ¿no? Y acá sí, primera advertencia, no nos vayamos con la idea inmediata de que las variaciones lingüísticas solo, y contestando un poco más a lo que preguntaba Has la semana anterior a Octavio, eh,
no nos vayamos con la idea de que solo sería el desgaste o el deterioro o la erosión de las lenguas lo que haría que varíen. Pensemos que pudiera haber otros factores que generaran transformación adaptativa de la lengua. Ujú. No digamos degeneración, sino transformación o cambios lingüísticos, ¿sí? Un poco es lo que preguntaba Has la vez pasada, si cambiaba y discutíamos un poco si cambiaba o solo deterioraba. Bueno, pensemos que puede haber elementos para suponer que hay un cambio o una modificación que no necesariamente responda a una degeneración lingüística. Ahora, Mm, poco a poco se podrá observar cómo el método reconstructivo y sus posteriores reflexiones específicas realizadas en estudios que reproducen este modelo y ejemplifican una y otra vez su eficacia, también supone una ideología muy concreta que se fortalece y se afianza en la reproducción misma del método. En el cruce de diferentes disciplinas exploratorias, Gimbutas revela las dificultades no solo del modelo metodológico, sino también de la ideología que lo soporta. Y es que hay que ver que el método, tal cual es, nos permite suponer, proponer y establecer el árbol filogenético de las lenguas indoeuropeas. Es decir, el método en sí mismo reconstructivo, digamos, regresivo, nos permite llegar a una hipotética protolengua y luego a partir de esa protolengua reconstruir variaciones que separan a las lenguas, algunas más, algunas menos, que las hermanan y que temporalmente nos permiten hacer no solo una división como de conjuntos, sino un árbol que poco a poco va generando ramas más específicas de una lengua primaria, de una lengua original. ¿Ok? El método se confirma a sí mismo en sus resultados. El método no prueba una hipótesis. El método es la hipótesis. ¿Sí me explico? El método no responde a un hallazgo, sino construye el hallazgo. Es un método que en sí mismo es hipotético. Por lo tanto, un método que en sí mismo es la hipótesis tiende a generar conclusiones que reafirman el método y que reafirman la hipótesis. ¿Qué es lo único que nos ha permitido cuestionar al método reconstructivo? La arqueología. Si no tuviéramos la evidencia arqueológica, el método sería infalible, porque ¿quién podría decir que está mal la reconstrucción que el método hace en la, digamos, construcción inversa? No me gusta la palabra de construcción por Derrida, pero digamos que en esta construcción inversa, el método establece en sí mismo sus conclusiones. El método es hipótesis y conclusiones. Lo único que se contrapone a un método tan perfecto, perfecto porque está escrito o está establecido en el aire, lo único que se contrapone, y que lo hemos visto una y otra vez, es la idea de que el método, de que los resultados de este método tendrían que tener coincidencia eh, medioambiental y por lo tanto tendrían que arrojar evidencia arqueológica de lo que el método mismo dice. Y constantemente, y lo vamos a ver aquí, constantemente hemos encontrado que no, que el método de ninguna manera coincide en todas las ocasiones con lo que debería de coincidir, que es con las migraciones, con el establecimiento de grupos y con la movilidad de los mismos grupos. Es decir,
arqueología y lingüística, lo decía la vez anterior y la vez anterior, arqueología y lingüística no siempre coinciden. Y en ese punto de incoincidencia, el método lingüístico se ve cuestionado. Y el método arqueológico se ve complicado porque no se puede ampliar en el territorio hipotético de los resultados lingüísticos. ¿Sí vamos juntos hasta acá? Está bien bueno lo que va a trabajar Gimbutas. Si este artículo en particular es llamativo en este sentido, es por dos razones. La primera es por el aporte, distanciamiento arqueológico que hace Gimbutas con respecto a las hipótesis lingüísticas, debido a que su labor como arqueóloga es buscar evidencias físicas que pudieran demostrar y sostener los hallazgos lingüísticos surgidos del método de construcción, de reconstrucción de lenguas, mismo que ha permitido esta disciplina, a la lingüística, sostener con mucha fuerza la tesis de una cultura original. La segunda razón es que en sus intentos por corroborar una coincidencia entre lengua, grupos culturales e historia, ella misma revela otra cosa, una idea que subyace a la exploración de todos aquellos interesados en una cultura original, algo que parece deslizarse en las diferencias y las inconsistencias de los diferentes modelos exploratorios. Una cualidad humana que, hasta este momento, parece haber aparecido constantemente en lo que se ha revisado hasta ahora, lo que nosotros hemos revisado hasta ahora. En este punto, es importante recordar lo que desde el inicio hemos tratado de observar con respecto a este método concreto. En primer lugar, es necesario a su origen el parentesco descubierto o establecido por William Jones entre algunas lenguas, sostenido el parentesco entre las lenguas por las similitudes léxicas y gramaticales observables entre ellas, mismo que llevó a Franz Bopp a desarrollar un método comparativo que aún tiene total vigencia, más allá de las especializaciones y precisiones adquiridas con el tiempo y con su reproducción, con la reproducción del modelo. En segundo lugar, este método ha permitido observar una línea muy clara en el sentido del parentesco que, a la vez, permite sostener una cualidad de las lenguas. Me interesa mucho esto. Según este esquema, las lenguas serían entidades estratificadas, emparentadas por el hecho de derivar unas de otras. Es decir, por considerar que la lengua, en su movimiento natural, al ser parte de una sociedad igualmente móvil, tiende a modificarse por factores que son inherentes a dicha sociedad y que se comportan o manifiestan en el uso de las lenguas. Por lo que se puede entender que las lenguas se modifican cuando sus hablantes en colectivo sufren modificaciones por cualquier causa y, por lo tanto, se adaptan a las circunstancias como los hablantes mismos hacen. De igual manera, las lenguas, erosionan perdiendo caracteres que en algún momento les habrán sido indispensables, pero que en el uso y las modificaciones del entorno pierden sentido y continuidad. ¿Ok? Entonces la idea que está sosteniéndose acá, completita, es que las lenguas se desplazan con los grupos humanos y que en ese desplazamiento sufren las modificaciones que los mismos grupos humanos sufren, ¿no? En su desplazarse. Esto supone que hay pedazos de los grupos o grupos enteros que se mueven y no regresan. Y que en ese movimiento cambia el ambiente, cambian las circunstancias y Sí. cambia la lengua. ¿Y qué Octavio, dice? ¿Y qué dice Cata? estás hablando pero se corta. Ah, perdón, es que se prendió el micro. Ah, ya, no te apures. Eh, de esta manera, todos los hablantes de una lengua indoeuropea seríamos hablantes de indoeuropeo, o mejor aún,
de una adaptación de este a las circunstancias que lo fueron modificando hasta la forma que nos resulta propia como hablantes vivos y actuales, dejando sus futuras modificaciones y particularidades a sociedades venideras y a grupos que poco a poco se distanciarán y desconocerán las formas existentes en la actualidad. Esta aparente ley de las lenguas hace que la reconstrucción apunte siempre al lugar común, al lugar primero del que derivarían el resto de las lenguas indoeuropeas que se estudian y que han llevado a la búsqueda de este sitio originario. Situación que ha propiciado una serie de debates y por lo tanto una serie de tesis muy interesantes. ¿Qué lengua deriva de qué lengua y cómo establecer cuál de todas es primero y cuáles derivan en sus propias líneas independientes de cada nuevo grupo de variantes? Es el trabajo metodológico reconstructivo de la lingüística y de los lingüistas, mismo que ha generado importantes debates en lo que a método y evidencia se refiere. Situación que ha empujado a la búsqueda de otras evidencias provenientes de diferentes disciplinas que van desde la etnología hasta la arqueología y la genética, pero sin resultados concluyentes hasta el momento, y vamos a ver los alcances de esto. Desde luego que este debate llevó directamente a muchos otros fuera del territorio lingüístico, aunque resultantes de aquellas primeras hipótesis, derivando casi naturalmente en otra característica de la lengua, tal y como parece concebirse. Toda lengua, y esto de verdad métanselo en la cabeza porque así pensamos y tenemos que cuestionar nuestro pensamiento. Toda lengua es propia de un grupo cultural en el cual surgiría y dentro del que funcionaría en todo su potencial y carácter propios. Repito, este es el pensamiento detrás, ¿eh? Toda lengua es propia de un grupo cultural en el cual surgiría y dentro del cual funcionaría en todo su potencial y carácter propios. Es decir, pensar que esta cuestión de orígenes culturales y lengua nos lleva necesariamente a pensar que la lengua surge dentro de un grupo y que esa lengua opera en todo su carácter dentro del grupo. La lengua sería secundaria. Estaría primero el grupo y luego la lengua. Y no es tan fácil sostener esta idea. La idea es que cada grupo cultural genera o crea una lengua que le es propia en términos de propiedad y funcional u operativa mientras el grupo exista y no sufra modificaciones, sea cual sea la circunstancia, y no sé por qué puse sustanciales. Ah, y no sufra modificaciones, sea cual sea la circunstancia, sustanciales. Redacción de otra escritura, pues. Esta idea no es tan inocente como podría parecer si se asume que el hipotético indoeuropeo es una lengua que se habla casi en todo el planeta y que es hegemónica en nuestro tiempo y en el mundo globalizado que cada vez se conjunta política y económicamente con más solidez. Evidentemente, el resultado intelectual casi forzoso no es otro que la inquietud por aquellos que habrían sido los primeros hablantes que expandieron su universo a todo el mundo. Exploración poco ingenua, porque con ella no solo se busca una cultura originaria, sino a sus herederos directos, es decir, a la cultura hegemónica por derecho y por herencia directa. Esta es la cosa. Si la lengua es un producto de un grupo y la lengua que se habla en todo el mundo occidental es esa lengua producto de aquel grupo con sus variantes, entonces, ¿quién es ese grupo y quiénes son sus herederos? Porque ese grupo y sus herederos serían los representantes de la hegemonía primaria.
Y la prueba de su hegemonía es que todos seguimos hablando su lengua por lo menos 3.500 años después. ¿Sí me explico? No es una idea inocente. No es una idea inocente. Porque no lo han podido demostrar. Imagínense si ya lo hubieran demostrado. Que habría una sociedad entera que serían los hijos herederos de los grandes primeros y todos los demás que seríamos resultado de las bondades de aquel grupo que nos tocó y nos civilizó a todos. No tenemos que ir muy lejos. Acuérdense todo el debate que hubo cuando el peje mandó la carta a los reyes de España para pedir el reconocimiento de las atrocidades cometidas durante la época colonial. ¿Qué dijeron de América los españoles? Derechos conservadores, ¿no? Que básicamente debíamos agradecer porque nos habían civilizado. Alguien me lo dijo con todas sus letras en algún momento, ¿no? Si no fuera por nosotros, una española, si no fuera por nosotros, ustedes seguirían comiendo personas, ¿no? Es brutal, pero dense cuenta, porque se oye inocente, pero los españoles siguen pensando que debemos de estarles agradecidos, si no andaríamos con taparrabos y en pirámides viendo cómo sacrifican a nuestras o nuestras jóvenes, ¿no? Es decir, esta tesis de inocente no tiene nada. No está buscando un grupo originario, está buscando herederos y hegemonía. Y eso es para dar miedo. ¿Por qué? Porque cuando creemos en el método por su eficacia en su construcción particular, pues le hacemos el juego a la ideología. Si nosotros, mexicanos de a pata, despojados, estuviéramos de verdad excitados por encontrar al grupo original, lo que estaríamos haciendo es decir, no, ma, pues nosotros de entrada no somos. O sea, ninguno de nosotros dice, sí, probablemente el grupo hegemónico eran los mayas y se expandieron. No podemos identificarnos. Entonces, como dicen, le hacemos el caldo gordo a los supremacistas aquellos, porque justo estaríamos excitados en el interés particular de la reconstrucción de un grupo del que no somos pertenecientes y sostenemos un método que establece hegemonías. Y en ese acto de metodológicamente establecer hegemonías, nosotros nos ponemos en nuestra posición no hegemónica y contrariamente sumisa ante la gloria civilizatoria del grupo que habría perdurado 3.500 años. Si este artículo tiene razón, porque vamos a ver que hay todavía quien apuesta por muchos, muchos años más, ¿no? Bueno, 3.500 antes de Cristo, estamos hablando de 5.500 años atrás, ¿no? Entonces, de verdad, discúlpeme que sea tan insistente con esto, pero es que tenemos que tener claro en cuenta que si nuestra persecución es para encontrar el grupo originario, le estamos haciendo el juego a los supremacistas que inventaron un método hegemonizante. Esa es la palabra. El método de reconstrucción lingüística es un método hegemonizante. ¿Por qué? Porque jerarquiza, estratifica y pone, posiciona a las lenguas y por lo tanto a los grupos con referencia precisamente a ellos mismos. ¿Sí? Entonces, imagínense que podríamos poner el español de Cervantes, el español moderno y luego nuestros españoles hijos de eso. Entonces, subordinados, subordinados, subordinados. Ese es el gran problema que tenemos y del que tenemos que cuidarnos. De esta manera, la palabra hegemonía y la jerarquización natural, entre comillas, cobran una importancia en muchos sentidos.
principalmente en la construcción identitaria que, como ya dijimos antes, tuvo consecuencias catastróficas para la humanidad, evidentes en los fascismos tan destructivos del siglo XX y que parecieran perdurar y tomar nueva fuerza en el presente, ante nuestros incrédulos ojos, haciendo inverosímil la apabullante realidad respecto a una sólida serie de tesis que ha sido utilizada como argumento ideológico imperialista o que ha derivado de este más que para mostrar lo que probablemente nos hace ser humanos. Les decía al principio que el único comentario que tenemos en YouTube de alguien que no somos nosotros mismos decía que esperaba ver una clase y que esto no era eso, sino que era propaganda progresista comunista. Que esperaba aprender algo, pero que no había aprendido nada, ¿no? O sea, este cuestionamiento que hacemos, no sé por qué nos hace comunistas, pero camaradas, no somos comunistas. Déjenme guardar aquí mi martillo y mi hoz para seguir hablando. Según el método de reconstrucción lingüística, las palabras que perduran, que quedan, digo, perdón, sí, según el método de reconstrucción lingüística, las palabras que perduran, que quedan como fósiles o huellas del pasado, retendrían y describirían, por lo menos de manera general, el mundo habitado por los hablantes, es decir, contendrían nombres que señalarían el planeta en el que se desenvolvían. Por ejemplo, qué árboles crecían a su alrededor o qué actividades o a qué actividades se dedicaban comúnmente, qué herramientas habrían desarrollado y utilizado y qué conocimientos acumulaban sobre la naturaleza y sobre ellos mismos. La lengua parece afirmarse comúnmente, describe el universo y lo comunica, incluso para los que llegamos tardíamente al surgimiento y existencia útil para una comunidad que encuentra en ella, en la lengua, una herramienta de descripción, resguardo y de comunicación, permanencia que igualmente permitirá la continuidad del grupo en sus características primarias y fuertes, al grado de la permanencia, expansión e imposición en donde quiera que esa potencia comunitaria y su superioridad colectiva lo permitan, ¿no? O sea, la lengua básicamente, si el grupo es fuerte, perdura. Y si esto es así, esa lengua en su perdurar porta consigo evidencia de dónde vivía ese grupo, por sus palabras, por su estructura, qué universo habitaban. De esta manera, la lengua se piensa y se concibe como una herramienta, un útil social y por lo tanto, si no un invento en sí, sí una especialización desarrollada de una característica propia de nuestra especie, la cual tendría en los diversos grupos humanos formas de desarrollo específicas y con características tan propias y únicas que abrirían la posibilidad de la imposición y jerarquización de unos grupos sobre otros. Concluyo y hablo un poquito de esto. Finalmente, el sesgo intelectual al que hacemos frente y que este artículo permitirá resaltar es la idea, un tanto forzada, nos atreveríamos a decir, de que realmente existe un origen, un momento uno que, aunque puede haber ocurrido en diversos lugares en distintos momentos, marcaría en su hegemonía expansiva y exitosa el punto primario de un solo grupo cultural al que característicamente se podría considerar privilegiado o simplemente superior al resto del mundo. Entonces, vamos a ver lo que estamos trabajando acá. Habría un grupo de humanos. Ese grupo de humanos genera y especializa una lengua. La lengua funciona al interior y describe el mundo en el que viven. Ese mismo grupo de humanos es tan eficaz culturalmente que se puede expandir y conquistar territorios y otros grupos, imponiendo sus hábitos, sus costumbres, sus cualidades y finalmente su lengua. Pero su lengua
portaría, en su construcción primaria, portaría como útil, es decir, como descripción que resguarda, portaría huellas del mundo en el que vivían. ¿Ah? Entonces, las palabras hablarían del mundo que habitaban, el tipo de árboles, la presencia de agua, el tipo de animales, lo que comían, cómo se relacionaban entre ellos. Todo eso estaría en el origen. La lengua lo retrataría y luego cuando este grupo se expande por su eficacia, cuando conquista el demás mundo, esas variantes lingüísticas que van surgiendo retendrían en sí mismas no solamente las características del grupo, sino sus actividades, su lugar donde vivieron, ¿no? y sus formas o sus métodos de relación. Y al retenerlos, los impondrían. Entonces, no importa cuántas variantes de la lengua haya, podemos reconstruir la lengua de aquel grupo, porque el grupo se impuso e impuso su lengua. En este punto, la lengua se concibe como un útil, en tanto que porta, tanto que resguarda una experiencia, y como una herramienta, en tanto que permite comunicar la experiencia e imponer la experiencia. Insisto, parece inocente, pero no es así, porque nadie nos ha dicho la lengua es esto, y sin embargo nos han dicho las lenguas se comportan así. Pero para decir las lenguas se comportan así, tenemos que tener un previo pensamiento con respecto a las lenguas. Tenemos que tener una concepción previa de las lenguas para pensar así. Cuando nosotros reproducimos el método, no cuestionamos el concepto de lengua, solo lo reafirmamos en la reproducción metodológica, ¿sí? Habernos tirado la puntada de hablar de un amerindio nos hace hablar de hegemonía indoeuropea por el método. Seguimos. ¿Preguntas, dudas o algo hasta acá? Algunas ideas fuera del método. Más allá de esto, no podríamos ignorar ahora lo que se ha ido revelando hasta aquí. El adorno. Esto ya es de lo nuestro, de nuestro trabajo de este último año. El adorno, el canto, el habitar mundo constituyéndolo, la experiencia de sí. Todas estas características del devenir humano como una forma de concretar una potencia, atendiendo a su existencia, es decir, ocurriendo como voluntad que conjunta mientras existe habitando y que perdura en la experiencia misma de este habitar el mundo que se concreta en cada ocasión. Me caga cuando me leo y veo el tiempo que estuve leyendo a Heidegger. Voy a repetir lo que dije, que no quiero sonar filosófico, no quiero, pero sí establecer un sistema de pensamiento, que la filosofía finalmente es eso. Repito el párrafo. Más allá de esto, no podríamos ignorar ahora lo que se ha ido revelando hasta aquí, lo que se nos ha ido revelando hasta aquí. El adorno, el canto, el habitar mundo constituyéndolo. Es decir, las cosas que creamos que no tienen otro sentido más que recordarnos la existencia. Ajá. Identidad. El adorno, el canto, el habitar mundo constituyéndolo. La experiencia de sí. Ajá. Esa experiencia que es de sí habitando el mundo. Todas estas características del devenir humano como una forma de concretar una potencia. ¿Cuál potencia? La potencia es existir. Potencialmente se puede existir, pero solo se existe cuando se concreta, cuando esa potencia, esa fuerza que está dispuesta para convertirse en algo, se convierte en algo. En el momento en el que la fuerza se convierte en algo, ya se existe. Antes solo es potencia, solo es posible, territorio de lo posible. Pero cuando ese territorio de lo posible se concreta en un obrar específico, que es el adorno,
que es el canto, que es la formación identitaria, en ese momento la potencia se vuelve experiencia de sí en el mundo, que al mismo tiempo se construye y se habita. Se construye para habitar y se construye habitando. Ajá. Si no se habita, no se construye. Si no se construye, no se habita. No se puede habitar lo ajeno. Solo se puede habitar lo propio en tanto que construcción existencial misma. ¿Ok? Entonces, todas estas características del devenir humano como una forma de concretar una potencia, atendiendo a su existencia. Es decir, ocurriendo como voluntad que conjunta mientras existe habitando y que perdura en la experiencia misma de este habitar el mundo que se concreta en cada ocasión. Es decir, la voluntad, que es el logro máximo que hemos propuesto en este periodo, la voluntad se, se manifiesta en el momento en el que concreta el mundo, por ejemplo, cantando, por ejemplo, restringiéndose en el comer. Ajá. En ese momento no hay más que memoria de existencia, es decir, se atiende, uno se pone frente a todo el potencial existencial. Esto es la voluntad. Es decir, se construye el mundo, se habita el mundo al mismo tiempo que se construye. Ahí se ejerce la voluntad, o ahí se es voluntad, se existe. Y todo esto concreta ese territorio de lo posible, ya lo vuelve un territorio en forma habitado. Ya no todo es posible, ya es concretamente esto, lo que es. Ahí existe la experiencia humana. ¿Sí? Seguimos. Aquí la hegemonía no es ni siquiera pensable. En esto que estoy diciendo ahora, la hegemonía no es ni siquiera pensable, dado que atender a la experiencia en el territorio de lo posible es una característica inherente y propia del devenir humano. Una potencia gestada en los milenios, hemos afirmado ya varias veces aquí, de prosperidad y reconocimiento entre los diversos grupos homínidos que no necesariamente se separaron en un entorno de carencia, sino de que poblaron el planeta por su capacidad de supervivencia y en un entorno de abundancia, lo que quizá se encuentra detrás del hecho de que hasta el momento no hayamos podido encontrar huella alguna de exterminio entre los diferentes grupos de nuestro género, por lo menos en esto que hemos llamado prehistoria. ¿Ok? Entonces, si esta experiencia es la misma en cada caso, como concreción de la potencia, con sus diferencias en cada caso que responden a las mismas cualidades, pero que toman formas concretas, entonces la hegemonía no es posible, porque esa experiencia no se puede imponer. No se puede imponer, solo se puede suscitar. Y el resultado de la suscitación no es la experiencia misma, sino el potencial experiencial que, que ocurriría o acontecería en un grupo específico. Esta es la magia de lo que estamos revisando. No es posible sostener hegemonías en esto. Todos los casos serían el caso primario. Incluso si de un grupo emerge otro, ese otro sería primario porque no sería un deterioro de la experiencia del primero, sino una experiencia que surge cuando la otra experiencia ya es impropia de este grupo y este grupo emerge como una experiencia que que permite una nueva existencia, desconociendo la otra, pero tomando la otra como vestigio útil para su existencia actual, como territorio de lo posible. En nuestra propia tesis, aseguramos que lo humano es una potencia que acompañó y quizá apareció en la prosperidad de nuestra especie, gestándose o posibilitándose durante una gran cantidad de milenios,
permitiendo en esta prosperidad abundante que la experiencia humana se materializara al mismo tiempo, aunque no en el mismo momento, en diversas regiones del mundo y en una incalculable cantidad de grupos humanos. A esto lo llamamos cultura y es, como hemos propuesto, la firma o la huella, el estilo de cada grupo, finalmente llamado cultural. ¿Sí? Entonces está bellísimo, porque entonces la humanidad toda habría podido desplazarse por todo el pinche planeta con el potencial de la cultura sin la cultura. Pero el potencial, tarde que temprano, se generó acá, se generó acá, se generó acá, se generó acá. ¡Prum! Y en esta génesis constante se, se diversificó la particularidad de los grupos. Entonces ninguno sería el primero. Todos serían uno solo en la potencia de la bola. Pero ninguno sería primero que los demás. Lo que sería primero sería el potencial que se gestó durante milenios y que por lo menos ahora decimos que implica dos cosas: la prosperidad y la cooperatividad, el reconocimiento interhumano. Por lo tanto, la destitución, la apropiación, la aniquilación de unos por otros no podrá ser más que dos cosas: o una figura natural específica ocurrida en un espacio concreto y en circunstancias muy específicas, lo que sostendría de alguna manera la emergencia de un grupo, quizá el indoeuropeo, bélico, apropiativo, próspero, precisamente por este belicismo especializado, por la guerra, y que se destinará a conquistar el mundo. O bien, lo que veremos, si es sostenible con el recorrido de esta investigación y sus descubrimientos posteriores, el resultado de una pérdida de algún elemento esencial que propiciara en los seres humanos una fuerza mortífera, irrefrenable, que sería potencialmente indestructible, en tanto que en todo sistema vivo existe también el germen de su propia muerte. Voy a volver a leer esto. Luego un párrafo más y nos detenemos por hoy. Por lo tanto, y quiero que discutamos esto bien hoy, la destitución, la apropiación, la aniquilación de unos humanos por otros no podrá ser más que una de dos cosas. Por un lado, puede ser una figura natural específica, o sea, de todas las cosas que emergieron, ¿no? De todas las formas culturales que emergieron por todos lados, una podría ser la guerra. Ajá. Releo eso. Una figura natural específica ocurrida en algún espacio concreto y en circunstancias muy específicas, ¿ok? Esto quiere decir que la guerra podría ser una forma de todas. Ahora, lo que sigue después es muy importante. Lo que sostendría, si esto fuera así, esto sostendría la emergencia, la aparición de un grupo, que podría ser el indoeuropeo, que sería bélico, apropiativo, o sea, que haría la guerra y despojaría, que sería próspero, o sea, que su forma de prosperidad sería precisamente lograda por esta forma de hacer guerra, ¿no? De este belicismo especializado, que se destinará a sí mismo a conquistar el mundo. Entonces, la primera cosa que podría hacer eh, los grupos bélicos sería una forma cultural específica que surgió y le dio en su madre a todos. Ahí podríamos sostener que hay un grupo indoeuropeo con esta idea. Pero la segunda hipótesis
o el segundo planteamiento. Y vamos a ver si es sostenible. El resultado, o sea, es decir, la guerra apropiativa podría ser el resultado de la pérdida de algún elemento esencial de este potencial. Digamos que se pierde un elemento esencial y que propicie en los seres humanos una fuerza mortífera irrefrenable que sería potencialmente indestructible, en tanto que en todo sistema vivo existe también el germen de su muerte. O sea, que en la prosperidad cultural, por alguna razón, se pierde un elemento. La pérdida de ese elemento, del territorio de lo posible, la pérdida de ese elemento, descompone el territorio y de ese territorio descompuesto surge una fuerza mortífera, destructiva, que sería en sí misma el germen de la insostenibilidad de la cultura. Ajá. Lancemos una hipótesis a la ligera, que la sobrepoblación del mundo, o sea, que tanta prosperidad poblara tanto que ya no fuera posible cohesionar al grupo y que en esta imposibilidad viniera una generación de una fuerza destructiva entre las personas del grupo. Pensemos otra, que una población próspera acabe con los recursos y que la carencia o la ausencia de recursos implique ya que grupos que alguna vez estuvieron unidos ahora queden separados y compitan por los recursos. Es decir, lo que propició la abundancia del grupo, al mismo tiempo propicia su destrucción o su autodestrucción. Porque en nuestra prosperidad estaría sembrado el germen de nuestra destrucción. Esto que les digo ahora es lo más brutal de todo, porque vean como si hay dos opciones. O hay un grupo que es bueno para la guerra, se expande y conquista, o más bien, hola Eric, qué gusto, pero creo que todavía no antes. O más bien, hola Eric, qué gusto. O más bien, la otra opción sería que más bien fuera por toda la abundancia, que en nuestra abundancia misma tuviéramos contenida nuestra propia destrucción, porque fuera insostenible nuestro despilfarro de mundo. Las dos cosas se ven sólidas, las dos maneras de pensar se ven sólidas. Pero por un lado la guerra sería una forma cultural, por el otro la destrucción, a lo pendejo, sería el resultado de algo que se perdió, del territorio de lo posible. Ahora, pensemos que lo más viable es que lo que se pierde sea la prosperidad. Y donde no hay prosperidad, no hay inteligencia. Hay competencia por recursos. Sigo el párrafo. No tenemos otra opción ahora más que preguntar a aquellos a los que se ha atribuido esta fuerza destructiva, apropiativa, imperial, si ellos mismos pueden sostenerse como esa cultura. Sí, es que no revisé la redacción. Si ellos mismos pueden sostener como esa cultura un carácter expansionista exterminador, o si simplemente son huella de otro fenómeno que quizá en ellos y en el intento cientificista de reconocerlos o construirlos como grupos hegemónicos y excepcionales, puede arrojar un poco más de luz al respecto. Ah, porque este sería un fenómeno muy interesante para nosotros, que de alguna manera el grupo cultural sea
cultural próspero y que en algún momento ese grupo pierda la prosperidad y en ese perder apunte a la destrucción, ¿no? De otros. Le vamos a preguntar a los que se supone que son hegemónicos en esto, si sí nacen bélicos o no. Spoiler, hasta el momento no he visto nada. Vamos a hacer un recorrido grande con ellos, ¿eh? Comentarios, por favor. A ver, Doc, comencemos. Hablaste al principio de una hipótesis de que hay una lengua original. Ajá, Ok, a mí se me ocurre que hay un grupo a 100 kilómetros de otro grupo y tiene este grupo su lengua y el otro grupo también tiene una lengua ajá, y al juntarse se crea otra lengua porque por la necesidad de comunicarse empiezan a mezclar las palabras, las lenguas. ¿De acuerdo? ajá. Entonces, ya hay dos grupos que son originales, no es uno. Esa es una tesis que vamos a ver, porque el artículo que nos mandó Octavio va a sostener una tesis similar, que más bien son dos grupos que se juntan y que hacen eh, el origen cultural de la lengua. Es que ahí viene el problema, porque digamos que dos grupos se juntan y hacen una sola lengua, ¿no? Sí. La pregunta primero es, ¿de dónde vienen esas otras dos lenguas? Pero la segunda pregunta es si coincide esta lengua con hallazgos arqueológicos. O sea, si realmente esa lengua fusionada tiene evidencia física de que hubo dos grupos que se juntaron. O que se encontraron, o Ajá. tres, o cuatro, o Sí, cinco. sí. O eventualmente habría que buscar esas evidencias para decir, bueno, esto es lo que pasó. Yo voy más en esa línea, ¿eh? De que hay diversos grupos y que los encuentros cooperativos generan la fusión lingüística, diría yo. Ahora, lo único que plantearía es que probablemente no hablemos de, de comunicación, porque es altamente probable que cuando hay reconocimiento no haya comunicación, sino aproximación. Ajá. Es decir, uno no necesita decirle al otro, buenas tardes, mi nombre es Wong Wong Wong, ¿no? Es probable que se hayan encontrado, que hayan visto, ¿no? El comportamiento de unos y de los otros, que hayan visto que a lo mejor algunos tenían un animal, algunos comían diferente, algunos tenían una vasija distinta, no importa, ¿no? O sea, como que de alguna manera hubieran, sin tener que hacer una comunicación compleja, compartido sus hallazgos o sus construcciones culturales, y en ese compartir hablaran o hubieran más bien compartido también la lengua, generando lenguas híbridas, Sí. ¿sí? Pero no por necesidad comunicativa, porque antes de la necesidad de comunicación habría un reconocimiento cooperativo Yo digo que es una necesidad adaptativa, ¿no? o una posibilidad, o sea, un reconocimiento adaptativo, porque todos se venían adaptando, se Sí. reconocen como bien adaptados y en ese reconocimiento mutuo se juntan, ¿no? O sea, no sé, yo creo que se ligaban entre ellos, ¿no? Y de, ay, me gusta tu cromañona, ¿no? Eh, Ajá. o, por ejemplo, insisto, lo que les decía la vez pasada, que sí lo decía, ¿no? Que vi con los yaquis, lo de los jesuitas. Cuando ven que funcionan como agricultores, se juntan y les preguntan y adaptan a su vida
esquemas de ordenamiento religiosos y todo, aprendiendo al mismo tiempo la agricultura, ¿no? Entonces no lo sé. Creo yo que es más en ese sentido cooperativo que necesidad comunicativa, aunque la comunicación creo que funciona sin la lengua, ¿no? Y aparte la lengua en común. Ok. Más comentarios, por favor. Entonces, no pensamos que haya un grupo original. No hasta ahora, bueno, cada vez menos. Ok, va, No gracias. lo, no lo pensamos, no lo creemos, pero tenemos que sostenerlo, que argumentarlo. Que hay un Que no hay. grupo. Ah, ok, Tenemos que fundamentar va, nuestra negativa. gracias. Axel, te veo con mucho sueño. Participe para que se despierte. Sí. Este, llegué un poquito tarde. No tengo como mucho hilo. No, muy Este, poquito, ¿eh? Te perdiste como un minuto. poquito. Sí, Este, yo me quedé con la idea que dijo usted de cultura. sí, Sí, acá está. Y lo busqué así como tal en internet. Que dice del conjunto de valores, de reglas, de normas sociales. Y usted dice que o sea, que se transitó sin cultura. sí, La lengua no pertenece a la cultura. no. O la lengua diría de la cultura. Lo vamos a ver adelante. La lengua tendría, de acuerdo con mi apuesta, tendría dos caracteres distintos. Primero, como efectivamente una comunicación interna, pero más como en términos de señalar, de mostrar. No de nombrar. No y sí. No de nombrar como bautizar, pero sí de nombrar como señalar. Mira, se me viene. Hay unos changuitos que gritan cuando hay peligro, pero tienen tres diferentes tipos de grito. Uno es si el depredador es un ave. Otro es si el depredador es una serpiente. Y otro si el depredador es un animal terrestre, ¿no? Un felino o algo así. Entonces, los changos tienen estos tres tipos de grito, pero si te fijas, al mismo tiempo gritan el nombre del depredador y generan una acción concreta. Si el depredador es una serpiente, se mueven de árbol. Si el depredador es un ave, se bajan. Si el depredador es de tierra, se suben. Ajá. Entonces, al mismo tiempo dan nombre y obran, actúan. Entonces, queda claro que ahí hay un esquema de comunicación muy claro, pero no hay habla. Ajá. Digamos que habría un sistema comunicativo. Creo que Octavio ahorita va a participar, pero entonces, esto digamos que tendría un carácter que no necesariamente es propio de los humanos. Lo hacen los changos, pero por lo que sabemos lo hacen también delfines, ballenas, que incluso nombran a otros miembros del grupo, ¿no? Entonces, sería una nominación referencial. Es decir, se pone un nombre asociado a una posición activa. No es un bautizo identificatorio. No es a partir de ahora tú te llamarás lo que sea, bloop, ¿no? Sino que verdaderamente es un señalamiento. La lengua, creo yo que en términos útiles y muy primitivos, habría sido así, igual que en muchos animales, comunicativa,
pero Octavio le va a poner nombre a todo, estoy seguro. Comunicativa, pero referencial y puesta en la acción. Pero después, la lengua deja de ser comunicativa y se vuelve identificatoria. Mi apuesta personal es que esto ocurre cuando el hombre canta. Es decir, cuando la lengua no tiene otro sentido que la armonización sonora. Porque eso no hace nada más que recordar, no recordar, sino reactivar la identidad existencial dentro del grupo. Entonces, ahí tenemos dos cosas, dos fenómenos que acontecen en la lengua. Uno sería la comunicación primaria, digamos, la comunicación efectiva, y otro sería, perdón, la modelación existencial, es decir, la ornamentación de la lengua. Por un lado, hay una operación, herramienta de la especie, y por otro lado hay una constitución cultural del grupo. Es fascinante, ¿no? Pusiste tu micrófono en silencio. Entonces la lengua y la cultura están separadas. Sí, sí, pero la lengua ornamental ya implicaría la cultura. Porque la cultura solo podría ocurrir como un estilo. Entonces, el canto es el canto de esa comunidad. Es el estilo de la comunidad. Sí, pero la comunicación no. Esa es, bueno, la comunicación, digamos, primaria, esa es propia potencial de la especie, que seguramente habría encontrado variantes en los diferentes grupos expandidos por el mundo. Entonces la idea que explica es que el estilo cultural indoeuropeo es belicoso. Son las dos opciones. Puede ser que su estilo, si es que existiera, fuera belicoso, ¿no? Que fueran guerreros apropiativos, o que más bien la guerra apropiativa hubiera surgido en un grupo cuando perdiera algo del territorio en el que surgió. Pero eso no implicaría que tuviera una pelea con otro grupo. A la pérdida sí, porque entonces ya no tendría la posibilidad de retorno territorial y entonces iría a buscar el territorio en otro lugar, despojar, pues. ¿Por qué lo hemos visto un poco? Donde hay carencia entre los animales hay vergazos. Pero en los periodos de abundancia encontramos mucha cooperatividad en animales. O sea, hoy de verdad nos da risa, estamos locos, enfermos, pero es fascinante encontrarse tiro por viaje en internet, videos de gente que tiene manadas, que tienen una guacamaya, un puerco, dos gatos, tres perros, una tortuga y toda esa banda de animales son amigos. No se comen, no se muerden, no se chingan. Y de verdad, o sea, yo no estoy mintiendo. Lo vemos todo el tiempo en internet. La lógica diría, ¿cómo puedes tener un pinche perico y un gato? Y ves al perico abrazado del gato. Y un ratón, ¿no? Y un hámster. ¿No? Es increíble. La paloma trayéndole paja a la gatita que tuvo cachorros. Y le trae paja para hacerles un nido. Es, me da la clara impresión de que la abundancia permite la cooperatividad y que en algún momento la carencia puede generar la destrucción, solo la destrucción, o sea que puede generar una fuerza destructiva. Por eso están las dos, digamos, los dos planteamientos. Si los indoeuropeos surgen como una forma cultural, entonces la guerra está dentro del territorio de lo posible. No puede ser cultural belicosa. Por eso,
pero Es que es como si estuviera, se dice y dice, y es lo mismo que dice Homero, ¿no? Cuando canta sus libros. O sea, porque lo que él está diciendo en los libros, bueno, la Ilíada creo que es el más chidín, lo que él justo hace es eso, él canta todo a una guerra. sí, pero pues estamos hablando de la guerra. Sí, de una guerra, O sea, ya hay guerra, no canta la guerra, ya canta ya es una narrativa de la guerra. No, o sea, sí, pero a lo que me refiero es que la Ilíada sería como decir de la lengua en lo belicoso. O sea, sí ya existía la guerra, ¿no? Sí, O sea, no digo que él haya inventado en una historia y demás, sino que él ya está diciendo que lo cultural, al menos en esa región, o dentro de lo cultural, al menos en esa región, es la guerra. pero la guerra se volvería territorio donde nace el canto. A ver, otra vez, ¿cómo la guerra se volvería territorio? Ajá, donde nace el canto. Por eso la Ilíada se canta. Sí. O sea, ese es el problema. Porque pareciera que donde quiera que hay territorio ocurre lo bello. O sea, miren, esto es así de complejo y así de simple. Si un grupo puede nacer culturalmente guerrero, quiere decir que en el territorio de lo posible está el germen de la guerra. No hay más. Si en ese No, territorio de lo posible no está el germen de la guerra, no habría guerra. al principio, Es como, permíteme tantito, al bueno, principio del seminario yo me puse a leer un poco de esto del indoeuropeo y todo ese rollo, y no me acuerdo en algo de lo que leí que los kurganes domesticaron al caballo y con eso se fueron a conquistar otros pueblos. mira, lo vamos a ver porque vamos a hablar de ellos. Sí, sí domesticaron al caballo, pero mucho tiempo no lo montaron. Así es, pero ya cuando lo montaron se fueron a conquistar. Se fueron. No sabemos si a conquistar. Ok. Se fueron. Y eventualmente empezó a haber conquistas. Ajá. Ese es el tema. Pero es que al principio, el pinche al caballo le sacaban leche. Eso es una cosa que me impactó. O sea, le comían caballo y le sacaban leche al caballo. No, no lo montaban. La monta del caballo es tardía. Entonces, no es que ya tuvieran ganas de irse a madrear y dijeran, ¿cómo nos vamos más en chinga? Ah, pues ahí hay un caballo, se me ocurre, lo montamos y ya le dimos en su madre a alguien. No, al caballo le sacaban comida. Por eso digo, si la guerra es posible como un producto cultural, entonces tenemos que pensar que en el territorio de lo posible hay elementos para que la guerra exista. Pero está la segunda tesis, que es, ¿qué tal que en el territorio de lo posible hay una pérdida y esa pérdida genera un desorden tal que el resultado sea la fuerza destructiva? O sea, que se vuelva un socavón que va absorbiendo, 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 absorbiendo. Ajá. Que la carencia, ahí va, que la carencia no genere apropiación de la abundancia, sino que la carencia genere carencia. Las guerras no generan abundancia, generan más carencia. Ujú. Y luego, cuando alguien gana la guerra, lo que generan es un potencial eh, domesticar al otro, dominar al otro y tener que cuidarse de la vuelta de la guerra. O sea, la guerra es tan permanente, tan indestructible, tan interminable, que después de la guerra surge la política. La política no es el fin de la guerra, es la imposición de la guerra. Y es el perdurar, es la guerra en paz. Eso es la política.
Por eso la política es disputa. La política no es consenso, la política es disputa. Y es disputa territorial, solo que de Grecia para acá el territorio somos los gobernados. O sea, su puta madre de años que llevamos hablando de esto. El territorio bélico somos nosotros. Y después, cuando los dominantes de ese territorio ya no se soportan, nos ponen a pelear entre nosotros. Porque eso somos. Vean el episodio de la base de ayer, de hoy, de ayer. No me acuerdo si el de ayer o el de hoy. Sobre los mercenarios colombianos en Ucrania. Es desgarrador. Desgarrador. Es el de ayer. Mercenarios colombianos en Ucrania. Devastador. Cómo la gente se enrola porque tiene deudas en Colombia. Los mandan con una promesa de sueldo. Los ponen en la primera línea de combate. No duran ni el primer mes. No reciben ni un sueldo, dejan a la familia endeudada, no les dan la liquidación por muerte y se pierden al esposo, al padre, al güey que se fue a vergar por allá. Penosísimo. Pero entonces hay que entender, completo el esquema sería, surge la guerra, la esclavitud genera la rebeldía, entonces la esclavitud se especializa, se vuelve gubernamentalidad, se vuelve política, y entonces la política es la guerra en paz, donde la disputa no es física, sino ideológica. Nosotros somos el territorio de esa disputa ideológica. Por eso cuando nos hablan de polarización y todas esas mamadas, lo único que podemos entender es que somos el territorio de la disputa ideológica. Y cuando los ideólogos ya no se soportan más, hacen la disputa física y nos mandan a nosotros a los vergazos. Esa es la realidad. La política es la guerra, pero en paz. La pregunta es ¿a qué responde? Me da la impresión que la guerra es interminable, que es un producto de una pérdida que se expande y que solo encuentra maneras de seguir destruyendo. Pero ahí es donde surgen dos cosas. Homero, como decía Axel, en el cantar, en el territorio de la guerra. O sea, está la guerra y un güey canta. O sea, es brutal, ¿no? Como Y memoria. creo que es justo lo que le pasa a Eneas, ¿no? En su historia también. O sea, esa descripción que hace de política, de guerra, es lo que vive Eneas, ¿no? La guerra en Troya, su vuelta por toda África, hasta que llega a Italia y ahí con la princesa Dido también ahí tiene su A onda, más ¿no? putazos, porque además llega a más, Sí, sí, sí. es la expansión de la guerra. Pero hoy en día tenemos internet. La pandemia nos enseñó algo muy cabrón. No tendemos a la guerra, tendemos a la asociación. La pandemia cambió mucho en nuestros ojos. Mucho, mucho, mucho. Porque vimos la cooperatividad esencial. Y vimos el rostro de los que son puro producto de la guerra. Pero por eso esas dos tesis están ahí. No me inclino definitivamente o conclusivamente a ninguna. Sostengo las dos, aunque tengo yo la idea de que si en el territorio de lo posible la guerra existe, tendríamos que encontrar elementos preculturales que propicien la guerra. Y estoy casi seguro que no los he visto. Como que preculturales. Sí, o sea, antes de que surjan las diferentes culturas, en los elementos del territorio, en la lengua, la abundancia, la cooperatividad, tendría que haber elementos que también trajeran consigo mismo la guerra. No hay. Nadie los ha visto porque ni de todos los que han hecho sus hipótesis, nadie habla de que existiera la guerra ¿No? antes de. ¿No? ¿No? Lo del caballo a mí me tiene sorprendido, porque si pensamos domesticando al caballo y el caballo ya lo usaron
para madrearse, para desplazarse y madrearse a otros, dijéramos, bueno, ya está, ¿no? Pero no, el caballo no lo usaban para eso. Te leo un parrafito de aquí, tipo, Octavio. Octavio, de 2 hojas. Sí, Dice, así pues, la hipótesis de los kurganes, que atribuye a estos el origen de los pueblos indoeuropeos, asume una expansión gradual desde el Bajo Volga hasta el Dnieper y afectando a los Balcanes y el Danubio. Fue posible gracias a la movilidad que proporcionaban la domesticación del caballo y su aplicación al carro de 2 ruedas, lo que seguramente supuso la destrucción por choque de la cultura cucuteni. En la siguiente oleada se produjo una hibridación con culturas de la Europa septentrional, cordada. cordada, badén y ánforas globulares, a la par que entraban las primeras lenguas indoeuropeas, y en la última los kurganes llegaron a Bulgaria, Hungría y Rumanía, dejando atrás las estepas. Ese es el parrafito. Sí, vamos a ver, porque Entonces, todo eso lo vamos a ampliar. Todo eso lo vamos a ampliar, ¿no? ¿Y existe algún canto de cooperatividad? No lo sé. Creo que los cantos más bien son colectivos. O sea, no descriptivos, sino colectivos. O sea, no habría que comunicar la cooperatividad, sino que serían los cantos en sí mismos, eh, conjunto de la, o más bien ocurrencia en la cooperatividad. El canto mismo sería cooperatividad. Todo. Es complicado, de verdad es complicado, pero estoy convencido de que la guerra no viene con el hombre. La guerra no viene con el hombre. La guerra viene con las hormigas, viene entre especies, pero no viene con el hombre. pregúntale a Trump y verás que sí. El Trump no es hombre. Ah, bueno. Pero cuando hay carencia, entonces sí se propicia la guerra. Puede ser. Yo creo que la carencia genera la guerra, pero no como no como intento de curar la carencia, sino como expansión de la carencia. Por eso la guerra da como resultado carencia. La guerra no Agam- da como Agamenón, de resultado. hecho, decía eso en la guerra, ¿no? Él decía, mi empresa, voy a zarpar a mi empresa, estoy atendiendo mi empresa, tengo que ver con mi empresa. ¿Quién? Agamenón, cuando Ah, están explicándole las cosas cuando está regañando a Aquiles, que se ya. porte bien, que lo siga, y le dice, es que esta es mi empresa, güey, ¿no? Sí, pero no hay que entender empresa como, como institución empresarial, sino como mi proyecto, lo que emprendo, que es la vergüenza. O sea, no es mi medio de producción, sino literalmente es emprendo una batalla. Pero ese güey saqueaba, pues ese güey, Ah, no, es ese- eso, indudablemente. pues ese güey era como vikingo, porque ese güey no se quedaba con la tierra, ese güey iba, saqueaba, violaba, robaba y se regresaba a su cantor. O ¿Y sea, muy por propio qué? de los romanos también hacer eso, ¿no? ¿Y por qué Axel no es suficiente? ¿Por ¿Cómo? qué los que saquean no se llenan? Es porque vamos a pensarlo. ¿Por qué Pues, los ¿verdad? ricos que ya lo tienen todo no dejan de intentar ser más ricos? ¿Por qué no son cooperativos? Porque la acumulación de riqueza es destructiva. La cooperación es algo que ni pueden pensar. La acumulación de riqueza, por un lado, destruye por otro. Donde hay mucha riqueza, hay mucha destrucción. Ese es el tema. La guerra expande. La destrucción. Ya estamos listos, Octavio. Bueno, Marta, sí te contesté. Sí, nada más tengo una cuestión que ya sabes que me cuesta trabajo.
potencia del acontecer depende del territorio. La potencia la potencia que luego se concreta en el acontecimiento Ajá, es el territorio. Todo el territorio junto genera esa potencia. Ajá. ok, Un poder que se concreta en la especificidad experiencial, en lo que hemos venido diciendo, en la cultura. ok. ¿Sí te contesté? Sí, Muy bien. Dale, Octavio, que ya casi tenemos que abandonar la sala. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. Bueno, de esto último nada más un comentario. En la política de Aristóteles empieza a describir los diversos modos pues de generar abundancia, ¿no? De dinero. Y uno de ellos habla de la acumulación. Y dice, yo no creo que ningún país pueda sostener un modelo así, ¿no? No dice modelo, pero una forma de generar riqueza así, ¿no? O sea, hasta le parece absurdo, ¿no? Le parece completamente irracional. Y pues mira, Es que el mundo nos está dando el ejemplo de cómo no sirve. eh, O sí, sea, sí. es bellísimo porque uno lee la historia y dices, ay, el Imperio Romano, cómo se cayó y todo, pero lo estamos viendo en tiempo real con Estados Unidos. Sí, además esos güeyes se creen romanos, de verdad, se creen romanos. No se creen griegos, se creen romanos. Sí, 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 sí. Son tributantes, ¿no? Tributarios, ¿cómo se dirá? Son a los que Sí. se les debe tributo, son exigidores. Ujú. Tributo. ¿Qué más, Octavio? Bueno, estuve escuchando atentamente tu sesión de hoy, ¿no? Y te voy a seguir parcialmente porque si no, no voy a poder chambear. Este, en la medida en que, bueno, sí, esta cuestión de las hegemonías, totalmente de acuerdo, ¿no? De que una vez que se institucionalizaron en esa historicidad academizante, porque no se puede pensar fuera de ese término, ¿no? Fuera de ese, pues, de ese universo academizante, esas formas de construir la historicidad lingüística, pues sí, efectivamente, no se puede pensar fuera de grupos dominantes o fuera de este tipo de mitología, ¿no? Como lo hemos estado viendo con el indoeuropeo. Sin embargo, donde no te sigo, y no lo sé más bien si lo estás pensando así, más bien es una pregunta, es si lengua lo estás pensando como sinónimo de esta hegemonía, ¿no? Este, eh, no lo sé, ¿no? Si es así, pues yo no me iría por ahí, porque precisamente es lo que hay que pensar, ¿no? Eh, Creo que vamos pronto a llegar al mismo punto, solo que yo lo que estoy como rastreando no es la separación de lengua y cultura, sino lo que he estado trabajando estos días es más bien la separación de lengua y sea lo que sea ente, ¿no? Mm. Y su fundamento, ¿no? Entonces, pues eso es lo que me sorprende, ¿no? Que siempre ocurren estas cosas, ¿no? Muy a menudo vamos chambeando y nos encontramos en muchos puntos, ¿no? Este, y pues eso, ¿no? Yo creo que sí vamos a encontrar como modos originarios del devenir, maneras de hablar, sí hay que decir lenguas, ¿no? Este, eh, y ver de qué va aquí sí un poco heideggeriano, ¿no? Ni siquiera ya categorías, ¿no? Sino modos de existencia para, pues, lo que hemos llamado todo el tiempo, pues, eventos, acontecimientos, ¿no? Y pues nada más es lo que quiero comentar. Ya, está bien pesado. Lo que a mí me sorprende no es que lleguemos a puntos semejantes, ¿no? Que nos encontremos muchas veces en el camino, sino que siempre terminemos en De Camino al Habla. Indudablemente terminamos en ese pinche libro. Es,
invencible. Todas las veces que hablamos terminamos en De Camino al Habla. Ese libro vale la pena revisarlo, pero cientos de veces, ¿no? Ahora, Octavio, no sé, o sea, yo trato de entender la lengua ya estructurada, pero por eso dije que planteaba dos cosas, ¿no? En el acto lingüístico, esta cosa como comunicativa primaria y luego esta cosa como identitaria ya establecida, que a mi modo de ver ya podríamos decir que son las lenguas, ¿no? Las diversas lenguas. Pero cuando hablo de hegemonía, no hablo en general como de la lengua misma, sino del establecimiento de una hegemonía lingüística, o sea, de una lengua protolengua que tendría un carácter tal que habría sido indestructible, indestructible, porque pues hasta acá está. Los chinos y los japoneses hablan inglés, pero ¿cuántos occidentales? Que bueno, finalmente siendo europeo, ¿cuántos occidentales hablamos japonés o chino? Hasta parece un muro lingüístico infranqueable. ¿No? Es mucho más fácil encontrarte a un japonés hablando inglés que a un gringo hablando japonés. Debe haber unas proporciones brutales. Entonces, esta idea hegemónica es más bien de una lengua hegemónica, ¿no? Que es, creo yo, lo que se plantea en el modelo, ¿no? De ramificaciones. Pero la cuestión de la hegemonía es lo que creo que tenemos que cuestionar. Si es posible sostener cualquier tipo de hegemonía. Porque si es como lo hemos dicho hoy, la destrucción un resultado de una pérdida, entonces lo que se estaría imponiendo, que no hegemonizando, pero imponiendo, sería la destrucción expansiva, el final de todo, ¿no? Y en muy poquitos años, 3,000, 4,000 pinches años y se acabó. Cuando teníamos 2 millones de no, de solo crecer, crecer y estar chido, de pronto en 3,000 años, ¡fru! O sea, si lo vemos, el periodo de prosperidad abundante es enorme. Son 2 millones de años. El periodo de destrucción es microscópico, 3,000 años. Entonces, esa es la cuestión. O sea, tal vez estamos viviendo en el momento de la expansión de un agujero que no se va a detener hasta que lo devore todo, ¿no? Pero esas ya son las cosas que no sé si vamos a responder, pero que vamos a abrir las brechas para ir para allá. Y creo que ahí es donde siempre nos encontramos, ¿no? Porque lo que tenemos común es que no nos compramos la idea académica que se nos brinda, sino que pensamos detrás de la academia, ¿qué es lo que no se dice? Muy bien. ¿Algo más? Ya háblenle a Rosaura. Ya, ya no contestó, ¿no? Pero, a ver, Rosaura, si nos ves en YouTube, te estamos esperando. Ahí está en el Telegram su teléfono, cualquiera le puede decir qué esperas para venir. ¿Vale? Cuídense mucho. Si no hay más, yo me voy. Buenas noches a todos. Recuerden que voy lejos y me voy corriendo. Pásenla bien. Yo vivo lejos. No, Descansen. yo soy el que vivo lejos. Tú no, tú vives aquí. Cuídense mucho. Nos Nos vemos vemos la semana. Adiós. el miércoles. Ay, Bye. Bye.